Las historias hay que conocerlas y normalmente para conocer esas historias tenemos que contribuir o hablar con las personas que de alguna manera han sido parte de ellas. Anteriormente hemos tenido aquí algunos invitados que han dado su versión de la historia. No quiere decir que sea mala o buena, pero para completarla vamos a tener, digamos que todas las versiones. Así que con nosotros, el día de hoy, el señor Luis Toirac. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. No te estoy poniendo nada ni presión con respecto a lo que acabo de decir de la historia, pero yo sé que hay muchas personas que decían, ¿cuándo es que viene Luis Toirac? Porque queremos saber muchas de las cosas que han contado otros invitados. No porque lo que ellos hayan contado sea correcto o incorrecto, sino porque Luis Toirac tiene su versión también. Claro, claro. Pero yo no voy a llegar ahí todavía. Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy y hablemos de Luis Toirac. Muchas gracias por la invitación, que espero honrar y que todo salga según lo conveniente en función de la historia. Yo creo que esta sección va a ser histórica en general. Todas estas entrevistas es un momento, poder resumirla es algo importante para el país, porque permite apreciar todo lo que se ha hecho en todos estos años, que probablemente son historias no conocidas de manera institucional o de manera particular. Pero bueno, te diré que en mi caso, ingeniero industrial de INTEC, que es algo bastante común en muchos de los que han sido entrevistados previamente. ¿Que sean industriales o que sean de INTEC? Que sean de INTEC. Ah, ok. Que sean de INTEC. Un par de industriales, algunos un tanto controversiales, ¿verdad? No uno más que otro. No vamos a decir nombres. Pero bien, graduado de INTEC y vamos a decir un apasionado. Estudié ingeniería industrial y realmente lo que quería estudiar era ingeniería química en algún momento, hasta que fue alguien a hablar yo estudié en el CONSA. ¿En el CONSA? En el CONSA. Ah, pero tú una primicia, Luis. Sí. Pues yo también. Ah, pues mira, no sabía esa edad. No vamos a hablar de edades, porque no quiero que las cédulas se vayan a caer aquí. Pero sí, después nos ponemos de acuerdo a ver. Bueno, a mí me dio clase Lucas Fulcar. A mí también. No sé si tiene el cepillo todavía. Espérate, no creo. Lucas Fulcar, Vitalina, Julio Castillo. Julio Víctor Castillo, Araceli Carrón. Wow. Te estoy mencionando nombres y... Definitivamente, todo me dieron clase. Todo lo que sean del CONSA que no estén viendo saben de que yo estoy hablando de esa época. Definitivamente. Bueno, nada, del CONSA. Y allá fue un señor apellido Ruiz y habló de lo que era la ingeniería industrial. Y yo dije, eso es lo que yo quiero estudiar. Porque no lo sabía en ese momento, como muchas cosas. Te vas a reír, pero yo quería estudiar arqueología o entomología en algún momento. Tenía una pasión por los insectos. De hecho, lo coleccionaba. Era casi un taxidermista de mantis religiosa y de otros escarabajos y demás. Hasta que abandoné por suerte, esa idea, o me la hicieron abandonar. ¿De qué tú vas a vivir, mijo? Y al final... Es una frase común aquí. O sea, como que los padres siempre inciden de, mira, está bien, dale, pero tú no vas a comer con eso. Exacto. Y ha sido como una especie de pasión, de hobby posteriormente. Bueno, nada. Y muy joven, me gradué joven, de 19 años. Y empecé a trabajar, había hecho un par de pasantías en distintas empresas, Colgate, lo que era Checo Industrial, que era hacía uniformes y demás, entre otras que recuerdo, y entré a trabajar en un conglomerado industrial del calzado, probablemente lo has oído mencionar, Celso Pérez Sephora. Hay muchos ingenieros industriales que empezamos a trabajar ahí muy jóvenes, una gran parte de INTEC. Los Paredes se hacían ahí, ¿no? No, se hacía Paseo, Siete Villas, Campeón. Sí, Campeón. En la parte, digamos, de los que eran zapatos más hechos con materiales sintéticos, pero también había una planta que fabricaba Hush Puppies. Los famosos Hush Puppies. Brooks, que eran los tenis famosos. Que cuando uno no podía conseguir unos Nike o unos Reebok, Brooks era lo que había. No, y cuando no tenía los Converse, eran los campeones. Eran los campeones. La versión local de PVC en vez de goma. Cada uno tenía su versión local. Exacto. Y bueno, y los Naturanos, que eran zapatos ya de, vamos a decir, de una gama un poco más alta. Y bien, era un conglomerado donde trabajábamos. Estamos hablando de una planta de
casi 2.000 empleados en su momento. Era una planta grande y era estoy hablándote del final de los 80. Y una marca, bueno, todas esas marcas estaban muy posicionadas. Muy posicionadas a nivel local e internacional. Eran de Wolverine, que era la planta, y había siempre... yo estaba en el sector local, el sector nacional, y hacíamos el zapato completo desde el diseño. Todo. Todo. O sea, que conceptualizaban, ideaban, desarrollaban. Exactamente. Y fabricábamos hasta moldes en algún momento. Fabricábamos nuestras propias suelas y, por supuesto, la parte de arriba, que era el upper, el corte. Y bueno, yo empecé a trabajar ahí en el área de calidad, todavía no me había graduado, y luego de graduar pues me quedé como pasan con muchos pasantes o trainees, y me quedé casi más de 10 años ahí trabajando en todo lo que tenía que ver con calzado en sus diferentes aspectos. La primera cosa que hice fue trabajar en una planta de PVC, producíamos nuestros propios pellets a partir de los compuestos para nuestra inyección y para venta. Y después fui pasando por todos los departamentos y hasta el final terminé en el área de manufactura, que es el área que me apasionaba. Y además que me dijeron, tú criticas demasiado en el área de control de calidad. No, ahora, tú que dices cómo se debe hacer, hazlo tú ahora. Fíjate ahí. Entonces la historia fue muy distinta. Aprendí muchísimo. El calzado es una industria compleja. Pero tuve la ventaja de que había muchos ingenieros dominicanos y muchos visitantes españoles, norteamericanos, que iban con frecuencia o que yo visitaba las plantas. Y de hecho, uno de mis primeras acciones de entrenamiento en campo a ese nivel fue donde estaba la planta, la casa matriz en Grand Rapids, en Michigan. Ahí estaba la planta y tuve la posibilidad de aprender de primera mano y sobre todo de recibir en la recepción de los calzados que venían de República Dominicana, no de nuestra planta, sino de la zona franca, pero de Honduras y otros países centroamericanos, comparar las calidades de los distintos países, o sea, porque veías los zapatos ahí. Y lo común en zona franca es que tú haces la parte de arriba y la suela se pone en el país que tiene una capacidad de inyección mayor o una inversión de capital más alta. Generalmente lo que es mano de obra intensiva es lo que se hace en zona franca local. Pues sí, nada, entonces tuve esa oportunidad, ese aprendizaje, y en la parte de diseño que hacíamos nosotros me permitió ver la interrelación que había entre el diseño como tal, diseño industrial, y la parte de manufactura. Entonces era un maravilloso aquello. Te tengo dos preguntas. La primera, tú mencionas la parte del diseño industrial. ¿Tenían diseñadores industriales? Sí, no, vamos a decirlo así, no eran patronistas. Patronistas que, digamos, a nivel técnico que formábamos nosotros, y luego ingenieros industriales, que no, quizás se me escapa y hay algún diseñador, que se formaron en México, en el CIATEC. Entre los nombres, bueno, Didier Fuentes, Francis Redman, Rafael Miranda, José María Llorente, que se formaron, y ese aprendizaje se implementó en República Dominicana. ¿Y herramientas en ese momento para diseñar? Era manual. Todo manual. Era manual. Estábamos hablando, bueno, habían equipos para escalado. Tú sabes que tú haces un patrón base, tú haces el número medio de hombre o mujer, y el equipo escala hacia arriba, y la proporción, digamos que no es exacta. Digamos que los pasos de un número a otro, hay variaciones en largos y anchos, y tú tienes una figura plana que tú vas a convertir en algo tridimensional. Y todo eso manual. Manual. Tú tenías que hacer los ajustes manuales. Obviamente había una facilidad que daba el equipo de patronizaje, que escalaba, tú hacías el patrón en cartulina, y eso se escalaba hacia arriba o hacia abajo, y entonces te facilitaba la construcción de los moldes, de los troqueles o lo que sea. Y con eso tú cortabas. Pero las tolerancias que eran en base a criterios técnicos y digamos, de la experiencia en el corte diario de las piezas. Pero tú tenías la facilidad de que, como tenías la planta y habían líneas, hicimos de todo. Hicimos corridas pequeñas para probar los moldes y probar los patrones antes de lanzar la producción en masa. Pero también tú tenías que hacer las muestras. O sea, las muestras no eran fotografías ni renderings, eran muestras reales. Modelos, ¿verdad? Modelos reales, y además tú partías una suela, tú no podías inyectar una suela, el molde era el mismo para 10,000 unidades. O sea, tú tenías que comprar la suela
Y sobre eso sí podías cambiar la parte de arriba, porque eso sí era piel o era materiales que podías cambiar fácilmente. Y hacías tu muestrario con los colores deseados, lo cual implicaba que te llegaran las pieles en los colores establecidos. Era todo un mundo, pero tú podías ajustar en el camino antes de la prueba final. O sea, yéndonos al contexto de la época, para hablar un poco, hoy damos por sentado muchas cosas. O sea, hoy llega un producto que tú lo encuentras en una página de internet y están todas las versiones, colores, materiales. Vámonos a ese momento donde nada de esto existía. O sea, era literalmente artesanal, tradicional, análogo. Sí, intentamos automatizar muchas cosas. De hecho, a nivel, habían cosas que eran muy, muy comunes, que hacía una plantilla, algo así, pero la parte de arriba era más compleja. Y sí había una horma, por ejemplo, la horma es la simulación de tu pie. Horma punta cuadrada, punta redonda, lo que sea. Entonces, la horma te definía un criterio distinto y te cambiaba totalmente la superficie de la parte superior del zapato, del corte. Pero bueno, ahí decía, eso se hacía a mano, se escalaba, cada modelo era distinto, pero había un patrón base sobre el cual tú montabas la pieza. Entonces eso te ayudaba a que dentro de ese mismo patrón base tú cambiabas las piezas indistintamente, los ojaletes, la pala, el plato, y además tenías que decidir cómo le ibas a poner la suela, que hay infinidad de posibilidades, desde montarlo, suelas de PVC, suelas de neolite, suelas de cuero, suelas de TPR, de lo que sea. Y una sandalia que se montaba a mano, por ejemplo, o un zapato industrial. Yo recuerdo perfectamente cuando los equipos de montura, de piel, que fíjate lo complejo que puede ser, que tú tienes cementos para pegar la suela, tú tienes un cemento que es un cemento de uretano, que dependiendo del tipo de suela tiene que usar un primer o que tiene que usar o neopreno o cementos uretanos, en este caso que tienes que reactivar con calor o con luz. Pero en el caso del zapato, la piel que se monta a la plantilla, eso no se ve, nadie lo aprecia, pero tú tienes que soportar 125,000 flexiones. Tú tienes que tener un cemento que pueda ser flexionado en la parte de delante del pie y en la parte de atrás, pues ya es otro tipo de cemento, donde cuando tú consigues un equipo automatizado, tú puedes hacer 1,000 unidades, 1,000 pares de zapatos en un solo día. Pero a mano harías 80. Tú sabes que yo siempre me preguntaba eso. O sea, como diseñador industrial y como persona involucrada a la industria, siempre me pregunté el tema de cómo se calculaba o medían el ciclo de vida de un calzado. Uh-huh. Porque al final de cuentas siempre sabemos que lo primero que suelta es la suela y la parte superior. Y yo me imagino que mucha gente en pandemia sufrió lo que sufrimos todos, que como los zapatos no se usaban, estaban en un closet un año ahí trancado, el día que lo fuiste a usar no había suela, se despegó. Pasa mucho con el poliuretano. El poliuretano se degrada si no lo usas. Tiene que moverse. No pasa con otro tipo de suela. Pero además tú dices, bueno, déjame coserlo. Tú lo coses lateral o lo coses por debajo. Pero además tú tienes un distinto tipo de hilo, nylon, poliéster, algodón. Estamos dando tips aquí para que la gente sepa cómo mantener su calzado. Mira, avanzando un poco, tú tuviste 10 años en esa industria. Correcto. ¿Después de ahí fuiste a otro lugar o te fuiste de una vez a la parte académica? No, ahí después de eso dije, bueno, que yo voy a pasar mi vida entera siendo un ingeniero que hace zapatos. Déjame ver. ¿Te cuestionaste? Me cuestioné yo. Yo tengo 10 años haciendo zapatos, lo cual maravilloso, una industria compleja, se aprende mucho. Entonces pasé a un proyecto había un proyecto previo, donde de hecho trabajó Sergio también. Sergio Grullón. Sergio Grullón. El proyecto de reestructuración industrial, que era un proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabajó básicamente introduciendo herramientas Lean en distintos sectores nacionales. Un proyecto muy, muy exitoso y famoso. Y había un proyecto que era algo similar, pero con pequeñas empresas, en 4 sectores: muebles, calzado, metalmecánica y textiles. Entonces yo fui contratado para trabajar en el sector del mueble, que era otro sector distinto. Obviamente se me pegaban de vez en cuando el tema de zapatos, porque colaboraba con los colegas que estaban trabajando en esa área, pero el mueble era otro mundo.
sobre todo que no tenía la sofisticación del calzado en términos de materiales, no tenía madera, o digamos MDF o cualquier otro material. Y ahí me di cuenta también, ya me había dado cuenta con el calzado, de la relevancia que tiene el diseño dentro de cualquier estrategia o de cualquier empresa. Es el diseño en un sentido amplio, que no es solamente la parte de lo cosmético, lo estético, sino la parte estructural. Y la funcionalidad. La funcionalidad que tiene. Y en el caso de muebles, bueno, de hecho, en ese momento las ganancias de productividad que se lograron fue debido a un cambio drástico en el diseño. Estamos hablando de que si ustedes entran a unos talleres de muebles al final de los 90, ustedes saben que es un espacio desordenado, sucio, plantillas que... Mucho desperdicio. Desperdicio que no tiene madre. Y bueno, ahí me pasé unos años trabajando en esa área y aprendí también de la parte agroindustrial del proyecto, que después se expandió. Y después de eso, pasé a zapatos de nuevo. ¿Volviste a los zapatos? Volví a zapatos, pero en Santiago. Tuve una experiencia emprendedora de fabricación de sandalias. Se me había quedado esa espina clavada y fabricamos 16,000 sandalias para el sector turístico. Yo quería hacer algo fuera de serie. Bueno, de hecho, Arantxa Toribio era consultada en muchos de los temas con ella en aquel momento. Y se me ocurrió hacer una sandalia para el sector turístico. Calculamos y dijimos, bueno, aquí viene tanto turista y no hay una oferta de una sandalia local, con materiales locales, con producto dominicano. ¿Cuánta lucha cogí? No me diga. Wow. Yo me fui a Gurabo porque veía que habían tejían fibra a mano para que me hicieran una plantilla con esos materiales. Y dejó una muestra. Y bueno, quiero, para empezar, 3,000 pares de eso. Tú sabes que jamás sucedió. No se hicieron. Ni 5 pares de ese tema. Después, dije, vamos a poner una argollita de coco en la parte, con un nudito, con una soga de cabulla, que me fui a Santiago Rodríguez para buscar la soga. Bueno, ahí sí, Porfirio Peralta me salvó porque me facilitó una soga hecha con unos materiales que él tenía en Santiago Rodríguez, por suerte. Pero el coco, la anilla de coco, pongo un pedido a unos artesanos, me llegaron rápidamente 400 unidades. Y de ahí en adelante era por cuenta gota. Cuando fui a ver, era a mano. Una por una. Una por una, en una piedra de amolar. Imagínate tú el trabajo que daba eso. Intenté una locura. Contribuir con unos taladros de doble golpe. Al final yo pude entregar eso. Fue casi rogándole a un sinnúmero de gente. No pude usar la fibra. Lo que hice fue que compré... Tú ves esas cosas que venden, que se usan en la playa, que son como realmente son de fibra de arroz tejida, que se usan para extenderse en la arena. Uh-huh. Pues yo compré todas las que había en la República Dominicana. Todas. Absolutamente todas. No quedó nada. La Duarte, Santiago... O sea, limpiaste el país. Limpié el país. Le pegué una lona atrás, la troquelé y con eso hice la plantilla y entregué el pedido. Y dije, hasta aquí. Es demasiado difícil. Cumplí. Pero bueno... ¿Fue exitoso? ¿Se vendió? Fue exitoso. Se vendió absolutamente todo. Por lo menos. Por lo menos. No hubo pérdida. No hubo demasiada ganancia, pero no hubo pérdida. En fin, que después de esa experiencia, entonces vino otro proyecto. En este caso la Unión Europea, que era a continuación del anterior, y ahí me volví a involucrar en prácticamente los mismos sectores, con un poco más de fondos, y ahí sí, ya conociendo la experiencia del diseño, pues sí llegamos a hacer cosas más trascendentales. Ahí ¿no? Incluso Nilenis Nina y Arantxa Toribio, que trabajaban en la carrera de diseño, surgió la idea de crear un centro de diseño para muebles. Y llegamos a hacer algunas cosas con los industriales del mueble locales. De hecho, contratamos a Omar Mesina y a Don, que no era de Integ, era de la UAS, y creamos un centro de diseño para muebles con un sector, con un grupo en este caso eran una especie de clústeres, uh-huh. Y todos se beneficiaron de los resultados de ese diseño. Y bueno, ahí introducimos SolidWorks para diseñar. Y estamos hablando de hacer una plantilla de un mueble a mano a poder plotearlo posteriormente. La ganancia era del cielo a la tierra. Y una reducción de tiempo considerable. Drástica. Y se mejoraron los diseños a nivel incluso ergonómico
de forma considerable. ¿Y qué decirte de la parte de manufactura? Fue una reestructuración integral totalmente. Totalmente. No caminó demasiado después porque los empresarios se pelearon por los diseñadores. Y vamos a decirse que lo que iba a ser un núcleo que iba a cambiar el sector terminó con... Lo mismo de siempre. La historia se repite. Sí, señor. O sea, cada quien jaló para su lado, sin pensar la trascendencia que podía tener el que ese núcleo... ellos eran dos... las dos personas que mencioné eran principales, pero habían más. Y después cada cual se desperdigó. Pero fue una experiencia muy interesante, porque permitió demostrar que técnicamente era posible. Y se puede. Y sí, claro que sí. Después se extendió al sector metalmecánica. O sea, y todas estas experiencias ya, estoy hablando de 10 años después, o quizá un poco menos, donde ya sí ya con Solid la historia cambió drásticamente y además diseño pensando en la manufactura. Sí, ya no tanto desde el punto de vista estético artesanal. Exactamente. Industrial. Industrial y sobre todo ya integrando en algunos casos CAM. En algunas empresas que eran más avanzadas que pudieran automatizar la fabricación. En algunos casos, hay ejemplos que todavía hay empresas que perduran que a raíz de esa experiencia de ese momento. Además, fue una experiencia muy interesante. Hicimos un viaje en Honduras, en San Pedro Sula, hay una especie de zona industrial de fabricación de muebles. Empresas como Thomasville fabrican ahí. Y fuimos con los empresarios de muebles a ver esa experiencia. Y cuando ellos vieron la transformación que podían tener en sus propias fábricas aquí, a raíz de, imagínate tú, un pantógrafo, que estoy hablando de algo estrictamente mecánico, donde tallar un mueble en República Dominicana es una experiencia cada día más difícil, porque tú no puedes predecir el tiempo en que va a estar lista la talla. Sencillamente, el día que el tallista amanece lloviendo y dice que no va a trabajar o que está inspirado en otra cosa, tú no sabes cuándo termina la talla. Pero poder hacerla en un pantógrafo de 24 cabezas y tú tener una pieza cualquiera y saber que en una media hora tú tienes 24 unidades es muy, muy distinto, iguales además. Entonces, en Honduras, los pantógrafos eran un recurso muy utilizado, sobre todo en estas plantas de este calibre. Y uno de los empresarios se trajo ahí mismo, o compró un pantógrafo y se trajo un operador de pantógrafo aquí a La Vega, a República Dominicana. Y eso fue una experiencia fuera de serie para el sector. Sí, señor. Esa persona estuvo ahí muchos años trabajando y venciendo pantógrafos que quedaban en el país. Otros que habían en Estados Unidos se trajeron a esa planta. Muebles Monegro. Ah, claro. De hecho. Y que ustedes saben que es un monstruo. Un monstruo, o lo era en ese momento. Y fue a raíz de ese incremento de la productividad basada en la incorporación de herramientas de manufactura, digamos, más sofisticada que el tallado manual. O sea, era un paso previo a lo que podía ser algo más sofisticado. O sea, una contribución muy importante. Muy importante. A la transformación industrial del diseño, desarrollo y manufactura de muebles. Correcto. Ya hay plantas que, por supuesto, tienen equipos mucho más complejos que le permiten estandarizar y prácticamente desde un diseño 3D, pues, producir directamente en máquina. Pero en aquel momento era algo nuevo para la República Dominicana. ¿Cuándo llega Luis a la academia? Bueno, justo... yo di clases, es importante decir, en el año 91, 92. De hecho, ahí que conozco a Sergio Grullón en ese momento, dando clases como profesor por asignatura. Tú sabes que el modelo es, tú das una clase y te vas. Y ya. Es profesor por asignatura. Yo trabajaba full time en la industria y por lo tanto daba clases de noche, que era cuando podía. Y ahí duré 2 años trabajando, como profesor. Y bueno, regresé en el año 2001 como profesor por asignatura de las asignaturas de diseño y sistema de producción 1 y 2, que era básicamente lo que es ingeniería de métodos y diseño 2, diseño layout, localización de planta y demás. Entonces, ahí regresé. Estando allá, estoy hablando del 2001,
y ahí estaba ya Sergio en el ITLA. En ese momento me dice, Comarazami, Carlos Cordero, que era el decano de ingeniería, Cordero era el vicedecano, dice, ¿por qué tú no nos ayudas con la reforma curricular que hay que hacer en la universidad? Estoy hablándote del año 2002, y ahí entonces entró Intec como, digamos, de manera más a conocer la universidad por dentro, no como profesor, sino todo lo que es el rigor académico y las regulaciones que implica. Se hace la reforma curricular del 2003, que es una reforma muy importante, y me dicen, bueno, ya que tú hiciste la reforma, quédate aquí como coordinador a medio tiempo, y ahí es mi ingreso. Te ofrecen la carrera y tú dices, sí, acepto el reto. Vamos a darle. Y claro, era algo que yo no iba a hacer solo. Se combinó que en ese momento estaba el ITLA, y ahí nos inventamos el trimestre universitario, que sirvió incluso para aprovechar los equipos. La universidad, tú recordarás, no tenía esos equipos que tiene ahora. No teníamos un HAS Educational and Technical Center como existe hoy día. Eran tornos manuales. Cuando yo voy al ITLA y veo esa batería de tornos ahí, aparte veo a Joan, digo, no hay mucho más que buscar. Y si además de eso me dan un autobús para que los estudiantes vayan y vengan. Demasiado bueno para ser rechazado. Que debo decir, no sé si Sergio lo mencionó, que ahí no se cobra un centavo. Sergio lo dijo. Y yo creo que, y lo mencionamos aquí muchas veces, fue una experiencia buenísima para todo el mundo. Para los que venían de fuera, como para los que estábamos ahí. Uh-huh. Porque al final de cuentas, es lo que tú dices, Intec no contaba con esos equipos, pero desde antes ya estábamos hablando de tecnologías que el ITLA fue, digamos que, implementando tímidamente, pero estaban ahí. Por ejemplo, ya desde antes venía el tema de Machine Vision, que Sergio mencionó aquí, una oferta de mecatrónica, no una carrera, pero sí una que otra materia, la misma parte de CAD, y que hace boom cuando llegan ya todos los equipos de Taiwán y lo que tú acabas de mencionar, todos los tornos, los centros maquinados, todo el edificio de mecatrónica que conocemos. Uh-huh. Y que yo sé que muchos de los muchachos le sacaron muchísimo provecho y nos ayudó a nosotros también como instructores, porque ya estábamos hablando de una formalización de cosas que nosotros no pudimos ver en nuestras experiencias estudiantiles. Correcto. Y que se lo estábamos pudiendo dar a esas nuevas generaciones que venían después de nosotros. No, y cuando se veía lo que los estudiantes lograban en esos proyectos, porque acuérdate que era un sistema pool, es decir, tú le dabas la idea al proyecto y los estudiantes la desarrollaban físicamente. Ahí habían equipos de llenado de jugo, por ejemplo, máquinas producidas en el ITLA. Bueno, yo tuve un grupo de muchachos. Mi primer grupo de estudiantes, ellos hicieron diferentes máquinas. Ahí había máquinas llenadoras, había máquinas de selección, y es lo que tú dices. Lo diseñaban en SolidWorks, por un lado, o sea, tú tenías el modelo virtual totalmente, pero después tú lo veías ya hecho. Probaron primero en SolidWorks y después ya lo tenían funcionando. No, y herramientas de simulación, porque a la vez que eso estaba pasando en el ITLA, introdujimos en la carrera herramientas de simulación a nivel de manufactura, Arena. Minitab para diseño experimental. Era un momento, usamos otros simuladores, Extend, y logramos cambiar en poco tiempo, estamos hablando al cabo de 2 o 3 años, el perfil de salida de los ingenieros, que digamos, hacía unos años que no se hacía una reforma curricular en la universidad. Ya le tocaba, ¿eh? Y ya le tocaba. Y aprovechamos ese momentum que había para entonces catapultarlo. Yo recuerdo que fue tan radical que nosotros introdujimos diseño y desarrollo de productos y lo dábamos con los diseñadores. Precisamente era para que tuvieran la experiencia de trabajar con otras carreras de manera concurrente. Ahí estaba Rafael Figueroa, Omar Mesina. Definitivamente. A mí me tocó uno que otro curso, sección de clase, mejor dicho, de esa época. Joima Mazara también. Y fue una experiencia muy interesante también, porque, como tú dices, nosotros desde el punto de vista de diseño industrial, con las herramientas CAD, interactuando con muchachos que estudiaban ingeniería industrial. Eso se ha potenciado con el tiempo. De hecho, hoy día los diseñadores están trabajando de manera concurrentemente con los ingenieros industriales con resultados maravillosos, con posiciones de producto donde tú tienes
el aspecto completo del diseño aplicado a la manufactura. Podemos decir que gracias a Luis Toirac, o en parte, INTEC se convierte en la primera universidad en implementar CAD 3D en ingeniería industrial, después mecánica, después mecatrónica. Diseño no lo voy a mencionar porque ya diseño venía con una trayectoria de CAD 3D con otras aplicaciones. Pero por lo menos el caso de SolidWorks yo lo tengo muy presente. Ya no tanto en el ITLA, en INTEC directamente arranca en 2004. ¿Es Luis Toirac, podemos decir, un propulsor de eso? Yo diría que propulsor, pero hay mucha gente que merece mucho crédito en todo este cambio. No es posible hacer un cambio si tú no tienes un apoyo, digamos, de liderazgo de la universidad en aquel momento, sea inconsciente o consciente. Hay que incluir a Manuel Pula ahí. Manuel tuvo una responsabilidad, digamos que un peso muy importante en esa parte. Sí. De hecho, muchos de los equipos de laboratorio se lograron a partir de esa concurrencia, como decía, para lograr adquirir esos equipos por distintas vías, sean donaciones o sea intercambio por formación en las empresas. Pero a la vez hay que mencionar que otras personas, otros profesionales, porque yo cuando asumí la carrera dije, yo no puedo tirarme esto arriba solo. Y hay otros ingenieros que ayúdenme. ¿Cómo? Dando clases. De gente que estaba en la industria, estoy hablando de José Ureña, José Antonio Lomba, Horacio Lomba, Larry Rúa, Alexander Medrano, otros. Muchos nombres, no quiero... Hay muchos nombres que me escapan. Que ayudaron a esa transformación que fue... que nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasaría si INTEC no existiera, por ejemplo? Vamos a partir de esa pregunta. Si tú cierras la universidad en Estados Unidos, colapsa el país, o en Alemania. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana si cerramos todas las universidades? ¿Pasa algo? Esa era la pregunta que había que hacerse y que podemos hacernos hoy día. Yo creo que se han dado pasos muy importantes con el tiempo, pero hace falta una segunda ola de transformación a nivel tecnológico. Ya toca. Esa ola la aprovechamos, creo que la exprimimos, la ordeñamos, pero es necesario una serie de inversiones de infraestructura importantes. Ahora, aparte de esa transformación académica, si podemos llamar, es una transformación académica que impactó directamente el sector industrial. Correcto. En diferentes áreas. Tú lo acabas de mencionar. O sea, los muchachos de INTEC llegan a empezar a posicionarse en muchísimas fábricas, en muchísimas industrias. Y es un momento también donde mucha inversión extranjera empieza también en zona franca, inversión local, a expandirse. O sea, hay un desarrollo industrial bárbaro. De hecho, cuando yo me gradué, pocos gerentes de zona franca eran dominicanos. Hoy día todo lo contrario. Prácticamente todos son gerentes dominicanos, o de origen dominicano. Y yo creo que muy poco o casi ninguno es extranjero. Correcto. Y eso se debe a la profesionalización de la ingeniería en general. Y tú sabes que hay una escasez global de ingenieros y en la República Dominicana sigue habiendo una escasez importante de ingenieros y de diseñadores. Todo lo que tiene que ver con tecnología es escaso. Y mucho talento que además se va del país. No estamos exportando talento. Eso es lo que está sucediendo. Nombres hay muchos. Y recuerdo concomitantemente con esa experiencia con el ITLA, que fue radicalmente importante, tenemos también que se inició la movilidad a otros países, incluyendo el rol de una movilidad que hicimos con Rochester Institute of Technology. No se nos puede olvidar esa. Que creo que fue 2003. 2003. El verano 2003. Fue un Summer Program in Manufacturing. El SPIM. Exactamente, con Carrano. José Carrano. Andrés Carrano. Andrés Carrano. Y eso fue una experiencia muy importante para INTEC porque además no fue fueron varias carreras que fueron allá. Y de hecho yo tengo la carta todavía de felicitaciones de Carrano por el equipo de personas que fue algo nunca visto. El nivel que había. El nivel que había. Y esas 2 semanas fueron transformadoras
Y yo sé que mucho de lo que pasó después... No me lo digas. Sí, fueron transformadoras. Lo hice por algo en particular. Por algo no, por muchas cosas en particular. Pues sí, estaba eso. Y una prueba de fuego que tuvimos, una movilidad con Mayagüez. Nosotros hicimos una relación muy cercana con la Universidad de Puerto Rico y creamos los veranos en Mayagüez. Lo cual era difícil, dado el sistema intensivo de INTEC. Y lo que hicimos fue para aprovechar el verano allá, que estamos hablando de que en el verano se ofrecían asignaturas en 5 semanas, si era teórica, y si era con laboratorio 6 semanas. Entonces, y empezaba en junio. Entonces, para poder hacer eso, lo que hicimos fue que el trimestre empezaba en mayo en INTEC. Nosotros empezábamos en abril, una semana antes, con lo que querían hacer el intercambio. Estamos hablándote de que una asignatura de 4 créditos, que son 4 horas semanales, tenemos que dar 8 en una semana. Entonces, llevar 20 y tantos estudiantes a que empezaran en la primera semana de abril, sin tener casi vacaciones, a coger 8 horas, y eran 2 asignaturas, dar 16 horas de asignatura intensiva para terminar la 5ª semana para poder irse a Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que INTEC es intenso de por sí. Eso era requete intenso. Era duplicar la intensidad. No. Eso, una locura. Eso fue una locura. Y se logró. Y se logró porque la idea era no atrasarse. Era tomar las asignaturas que tocaban en su penso. Hicimos los ajustes necesarios para tomar 2 asignaturas en INTEC y las 2 restantes en Puerto Rico. Estoy hablándote de los laboratorios de procesos industriales en Puerto Rico, o investigación de operaciones, o asignatura muy, muy pesada, planificación, por ejemplo, entre otras que recuerdo. Y los muchachos dieron la talla. De hecho, lo recibía allá el embajador dominicano, lo recibió, se iban en el ferry, y fue una experiencia no solo académica, cultural, transformacional, porque tú tenías, no era solamente las clases, era vivir, comer, interactuar uno con otro. Totalmente. Y tú sabes que en esas experiencias salen los egos, sale todo, y hay que convivir en un solo espacio. Pero se logró ese, y déjame decirte que todos pasaron, porque digo que era una prueba de fuego, porque es un test para probar el perfil de salida de los ingenieros de la universidad. Y la primera vez les fue tan bien, nadie lo creía. No, eso no, tú lo seleccionaste, eso no puede ser. Eso está arreglado. Ok, yo digo, ok, perfecto. El año que viene lo volvieron a hacer con los mismos resultados. No fue una casualidad. No fue una casualidad. Nadie reprobó una asignatura en 3 años. Ninguno de los ¿Qué tiempo lo siguieron haciendo? ¿O solamente se hizo esos 2 años? Se hizo por 3 años, vamos a decir, de manera masiva, y luego continuaron de manera aislada. Por ejemplo, en ese grupo inicial, que fue el profesor Omar Aponte, que hoy continuó con la experiencia, ya en una asignatura que tomaron los industriales, que era opcional y después se convirtió en obligatoria, que era automatización de procesos, el cual los estudiantes con componentes Feature Techniques, y tenían que automatizar una línea, tenían que electrificarla, hacer la parte mecánica, la parte electrónica. Pues el laboratorio de Mayagüez, que de hecho nos sirvió de modelo, era exactamente el mismo. Entonces lo que hacíamos era que los estudiantes nuestros iban allá, cuando tomaban la asignatura, a compartir esa experiencia con los estudiantes de Mayagüez, y volvían. Eso se hizo como por 6 o 7 años. Esa era un tipo de experiencia distinta. Pero el trimestre tomando asignaturas, probablemente los 3 años que te digo, y unos 5 o 6 años más. Después hubo una serie de factores que limitaron eso. Y debo decir que después que de las becas que daba el ministerio para Rochester, pues habían otros horizontes más atractivos. Empezaron a haber muchas posibilidades de irse a estudiar a Canadá y otro. Entonces, y se amplió. Se amplió el horizonte, entonces Puerto Rico no resultaba tan atractivo como antes para ese momento que estoy hablando. Pero sin Puerto Rico no se da todo lo otro. No se da todo lo otro. Tiene que darse eso primero. Y sobre todo que muchos de esas personas que fueron a Puerto Rico fueron profesores después. La relevancia que tiene es que estoy hablándote de que 12 o 15 estudiantes que fueron a Mayagüez, que tomaron el trimestre universitario
al mismo tiempo en el ISLA, o sea, tuvieron las dos experiencias y que luego fueron a estudiar maestría a Rochester. La relación con Rochester fue importante porque después tuvo el programa de becas y esos profesores que tomaban maestría afuera pues iban a trabajar en INTEC y muchos de ellos todavía están allí hoy. O sea, el compromiso era, vamos a aportar al país en la parte docente luego de que ustedes vengan de su programa de maestría. Claro, a devolver la formación. Y además que es sumamente necesario. O sea, estoy hablando de hechos aislados, pero ha hecho falta. Fíjate que yo te hablé de 3 proyectos que son iniciativas de la cooperación internacional. Y es una pena que a estas alturas no haya un programa nacional de mejorar la productividad que permanezca a través de los partidos y a través de que haya continuidad de Estado, con tantos recursos locales que podían hacer maravillas aquí. Lo que siempre pasa. Entonces, eso se percibe a nivel nacional y a nivel país. La universidad, digamos que juega un rol en ese sentido de introducir esa nueva tecnología de fabricación de manera permanente, pero hace falta ese programa. Hacen falta muchas cosas. Yo creo que eso, la propia transformación que tú has mencionado, o sea, estamos hablando de que ya han pasado 20 años desde que vino esa super revolución. 20 años. 20 años. Y es verdad que tenemos muchas cosas hoy, que tenemos a la mano mucha tecnología, que tenemos a la mano muchos recursos y que vamos a una velocidad muy, pero muy rápida. Pero aún así ya hace falta como que podamos decir que venga una nueva ola, un nuevo cambio, un nuevo horizonte. No pretendemos que se repita la historia, porque es muy difícil o no hay forma de que tú puedas poner una cosa encima de la otra tal cual como sucedió anteriormente. Pero tiene que venir algo que provoque un cambio para bien. Y no quiero decir que estemos mal. Te hago la pregunta, ¿cómo ves tú la industria el día de hoy, por ejemplo? La industria es consciente de la necesidad de cambio, pero yo entiendo que hace falta, como dices tú, incentivos inteligentes a la industria. No estoy hablando de la típica subida de aranceles para proteger la industria local. Ya pasamos por ahí y no fue del todo fructífero. Me refiero a ciertos incentivos que promuevan la tecnificación del sector industrial e incluso del sector agrícola. Gran parte de las oportunidades que desde mi punto de vista existen a nivel país son agroindustriales por características del país a nivel de clima, y hay muchos microclimas que nos permiten distintos cultivos, independientemente de que no tengamos el terreno para que sean masivos y que hay una serie de elementos que inciden en la productividad nacional, desde el combustible y otros que podemos mencionar, pero hace falta una ola de cambio y las universidades en general tienen un rol importante. Y sí hay un eco. Por ejemplo, algo que debo mencionar en todo esto es que en todo momento ha habido mucho la ayuda y el eco de la industria en términos del comité consultivo. Es decir, cuando comento lo de la movilidad, cuando tú ves a los estudiantes siendo exitosos, no solo en los programas de movilidad que tuvimos con universidades europeas, norteamericanas, asiáticas, sino cuando hacen su programa de maestría de manera exitosa, tú te das cuenta que hay un nivel adecuado que compite con cualquier país del mundo. Pero eso se puede potenciar de manera drástica. Y me refiero, por ejemplo, privilegiando becas para la gente que va a estudiar ingeniería o carrera técnica en general. No estoy hablando solamente de ingeniería. Porque es una forma de que más gente se involucre y que le pierda el miedo a la matemática, a la física y a todo lo que es ciencias. STEM. Así es. Entonces, eso hay que promocionarlo de manera más vehemente. Y digo de los comités consultivos, tú sabes que en la universidad cada carrera tiene un comité de profesionales y de empresarios que contratan a los egresados y son los que te van dando la pauta de ese perfil de salida, que es una escucha constante. Y siempre tuve el apoyo del sector empresarial en ese sentido, de poder retroalimentarnos de qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. ¿Por dónde hay que ir? Sí, eso es imprescindible. Si nosotros no tenemos ese oído, no.
¿Eso se está viviendo hoy? Eso se está viviendo hoy. O sea, todavía la industria sigue abierta a escuchar y a apoyar. Yo te diría que sí. Yo te diría que más de lo que se pueda pensar, a veces es una oportunidad de que la organización, me refiero a las universidades, podamos acelerar los procesos lentos que tenemos. La burocracia académica a veces te impide hacer cosas que tú sabes que son las correctas y que hay que buscar la forma dentro de lo permitido que se puedan lograr. Tú has dicho algo clave, porque para muchas cosas en las universidades, no voy a mencionar ninguna, hay agilidad, pero para otras esa agilidad no existe. Lamentablemente esa burocracia... sí, y es algo país, o sea, desde la aprobación de un programa hasta yo diría que contratación de ciertos profesionales que son certificados en ciertos softwares y que por no tener maestría no lo podemos contratar. Esas son las reglamentaciones. Y que no necesariamente, y yo sé que aquí me puedo meter en un lío, pero estamos hablando de que tú dices, ok, tengo este recurso que tiene el conocimiento, que tiene la certificación, pero simplemente porque no tiene una maestría, no puede entrar a un aula de una clase. Uh-huh. Y el que sí tiene la maestría, que puede ser una maestría en, no sé, en curar el pecho apretado, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la clase, ese sí puede entrar a la clase. Exacto. Y de hecho, yo sé que hay un esfuerzo del Estado en la certificación de las competencias, que eso es algo que hay que acelerar. Pero tú tienes una persona que tiene 40 años en la industria y no tiene maestría. ¿Qué mejor maestría tú quieres que 40 años en la industria? Y hay muchísimos casos. Y en eso hay que buscar la flexibilidad dentro de los parámetros, algún tipo de parámetro permitido para poder validar esas experiencias, porque cada día son más necesarias. Y venimos del COVID, venimos de 2 años donde como tú enseñabas a un estudiante electrónica o eléctrica o mecánica de fluidos sin laboratorio. O sea, estamos hablando de que fueron tiempos muy difíciles. Donde la burocracia dejó de existir. Todo el mundo, y no las universidades, la industria, las empresas, todo el mundo flexibilizó. Y nos transformamos muy rápido. Porque había una necesidad imperiosa de esa transformación. De seguir. Entonces, sí se puede hacer. Y experiencias hay muchísimas. A veces hay que poner la carreta delante de los bueyes, que es lo que se ha hecho en muchos de los casos de los entrevistados tuyos. Lo que han hecho es hacer eso. O sea, romper las reglas sabiendo que al final el bien común es lo que se está buscando. Y en este caso, lograr un país competitivo, que creo que es la meta de todo, en un contexto, vamos a decir, complicado, pero lleno de oportunidades, de muchísimas oportunidades, que tú no puedes capitalizar por una serie de trabas, como decía, burocráticas, que pueden ser, y de otra índole, pero que con la voluntad de todos y con una persistencia o continuidad de propósito podríamos lograr. Las universidades tienen un rol muy importante que jugar en ese sentido, para lograr esas inversiones. O sea, un plan de inversión en términos tecnológicos que permita transformaciones positivas. No estoy diciendo que la tecnología por sí misma, o sea, poner un equipo en un laboratorio, eso solo no hace mejor ingeniero. Me refiero a todo lo que conlleva eso en términos incluso profesorales, de profesores que sean académicos, pero también que tengan experiencia real, en el mundo real. Eso es determinante. Eso es clave. ¿Qué está haciendo Luis Zoirac hoy? Y no sé si está en la parte industrial, la parte académica, en ambos mundos. En ambos mundos. Yo, como sabes, estuve muchos años coordinando la carrera de Ingeniería Industrial. Ya no estoy coordinando la carrera en la universidad. Estamos en un proyecto muy ambicioso que se llama Learning Factory. Ahí quería llegar yo. Pues eso es un sueño de hace muchos años, donde hemos tenido el apoyo. Bueno, las primeras aproximaciones fueron hace 10 años. Tú sabes que las cosas a veces van y vuelven, no son lineales, sino que tú te aproximas, lo dejas y vuelven. En este caso, el Learning Factory era una especie de sueño de poner a los estudiantes a trabajar estudiantes de distintas disciplinas trabajando en un proyecto común. En todas las carreras de ingeniería, yo diría que todas, sin excepción, todos los estudiantes hacen un proyecto final. 2 trimestres, dependiendo de la carrera, en algunos casos hasta 3. Pero cada estudiante elige su proyecto, elige a sus compañeros y elige el proyecto.
y en base a eso define un alcance y entrega un proyecto y chao. En este caso es, el proyecto no lo pone el estudiante, no elige a su compañero y tiene que trabajar de manera concurrente. Es un proyecto real de la industria, donde hay un menú de posibilidades y las empresas plantean el proyecto y patrocinan el proyecto. Es decir, con las limitaciones económicas que pueda tener el proyecto, porque los estudiantes son los que tienen que financiarlo, y estamos hablando de, sobre todo, proyectos donde implica proyectos de mecatrónica, que implica la construcción de un equipo, un dispositivo. En este caso, hay un límite, pero hay una mayor posibilidad de tener un proyecto de mayor alcance. Y entonces empezamos con esa idea el año, vamos a decir, de manera ya concreta, el año pasado. Trajimos al director del Learning Factory de Penn State University, con el cual sabe que tenemos los programas 2+2 y una relación de hace unos años. Visitamos Penn State University y vimos el kickoff de los proyectos de ellos, cómo se hacía. Y bueno, dijimos, vamos a replicar eso en República Dominicana, aplatanado, por supuesto. No tenemos un edificio de 5 plantas con todo lo que tiene que haber como tienen ellos. Vamos a usar los laboratorios que tenemos ya y las plantas de la empresa. Y bueno, tenemos 6 proyectos en curso con 6 empresas nacionales y de zona franca en camino, con estudiantes de 6 carreras. Luis, pero eso es parte del cambio que hemos hablado. Eso es parte del cambio. Y eso pone la carreta delante de los bueyes. Eso pone la carreta. ¿Y de dónde surge? Decir, déjame buscar en la guía Penn State para llamar y a ver qué me dicen. A ver, déjame hacer un poquito de memoria. En la década, bueno, yo creo que era 2008, 2010, no recuerdo bien, pero en esa época visitamos Penn State con la idea de hacer unos programas 2+2. En ese momento, mira, que lo acabo de recordar, habían unos condicionantes. Primero, que ellos supieran cómo eran nuestros estudiantes, que si teníamos el nivel para poder hacer un tipo de movilidad. Hicimos un acuerdo aprovechando que nuestro rector era egresado de Penn State y Manuel Mendoza, de la carrera de electrónica. Eran egresados de Penn State y los visitamos. Ahí conocemos del HAS y surge la idea también de hacer algo parecido con INTEC y el origen de parte de por qué está en INTEC ese centro. Y fuimos al Learning Factory en aquel momento, que no es ni la sombra de lo que era ahora. En aquel momento era un programa todavía opcional, no era obligatorio. Ya sí en algunas carreras era obligatorio, pero no era opcional. Después fue obligatorio. Y en ese contexto, nuestros estudiantes, 12, iban a ir allá y 12 iban a venir a República Dominicana de Penn State para conocernos durante 10 días. Pues nuestros estudiantes tenían que presentar en inglés un proyecto final o un proyecto de una asignatura ante un escenario de estudiantes de maestría en Penn State. Ya tú te imaginas el reto que implicaba eso. Y nuestros estudiantes lo hicieron... Rompieron. Muy bien. Lo hicieron muy bien, debo decir. Y luego nos tocaba recibir... A los de ellos. A los de ellos aquí. Y coincidió que en ese momento llegaban a República Dominicana unos estudiantes que habían estado en un intercambio con Mayagüez también. O sea, y coincidió con la presencia ahí. Y que el rector de Mayagüez también tenía un Learning Factory con Penn State. Entonces, cuando ellos vieron al rector de Mayagüez hablando de los estudiantes nuestros en un escenario... Ahí se abrieron las aguas. Se abrieron las aguas. Aquí no hay más nada que no hablar. hay que firmar. Entonces, no fue tanto así, pero bueno. Ahí a raíz se hizo el acuerdo, se empezaron los 2+2. Y tú te das cuenta por ejemplo, en el caso de Penn State, que la escuela de manufactura es mecánica e industrial, que no es lo mismo que en Rochester, que industrial está con sistemas. Es un perfil distinto en función del contexto industrial o empresarial. Y ahí sale el acuerdo. Empezamos con la idea del Learning Factory, como acariciar las ideas. Ahí vinieron unas cuantas iniciativas, pero se concretó ahora con esta nueva gestión de INTEC. El rector actual era vicerrector en aquel momento. Se retomó ese contacto y bueno, y lo trajimos el año pasado y este año el año pasado empezamos con el proyecto y este año termina en 2 o 3 semanas, tenemos los proyectos finales
con esas empresas. Pero está excelente eso. Eso es una... ¿Y van a hacer algún tipo de presentación o es simplemente entregar un proyecto y ya esperar que se evalúe? Se hacen presentaciones individuales a las empresas. Ya hubo un kickoff en julio del año pasado, y hay un cierre con la presentación de los proyectos en las empresas de los estudiantes, con prototipos reales ahí. Invítame. De acuerdo. Considérate invitado. Mira, el tiempo vuela. Tenemos una hora hablando. No lo puedo creer. Sí, tenemos una hora. Te voy a pedir 2 cosas ya. La primera es un mensaje a nuestra audiencia. Un mensaje quizás a esos muchachos estudiantes o quién sabe si recién graduados que están buscando una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que quizás que podemos decirle, mira, no sé, el mensaje de Luis de la circunstancia, el día de hoy, la industria de hoy, el aprendizaje de hoy, las puertas que se pueden abrir hoy? Yo pienso que si tuviera que decir algo, y lo dice un apasionado de la ciencia, pero que desde mi perspectiva de ingeniero, pues obviamente tengo conflicto de intereses, pero yo diría que hoy más que nunca hay oportunidades para... El que se decide estudiar ingeniería o ciencia en general tiene oportunidades nunca antes vistas, que trascienden incluso la isla, la República Dominicana. Ya los egresados de las universidades no deberían ser solo pensar en el país donde tú estás viviendo ahora, sino que la frontera es el mundo. Y en ese sentido, independientemente de que vivas aquí o te vayas, que se motiven más estudiantes a estudiar ingeniería. Yo creo que es muy reconfortante y muy satisfactorio en términos personales y profesionales el poder tener un título de ingeniería en el mundo de hoy, con la escasez de ingenieros que hay. Y un mundo fascinante además. Fascinante, y además una cosa no quita la otra. Tú puedes ser ingeniero y gustarte el arte o gustarte cualquier otra cosa. No tiene por qué circunscribirte. Exacto. Y esa fama que tenemos de que somos cuadrados, yo creo que en parte sí, pero no tiene por qué ser así. Exacto, no hay que limitarse. No hay que limitarse. Mira, hay ejemplos ahí de sobra. Bastantes. Vamos a despedir. Así que esa es su cámara allí. Recuerda que siempre dar like, suscribirse, comentar y seguirnos en nuestras plataformas digitales. Bueno, señores, si les gustó este podcast, denle like y suscribirse a YouTube, a este canal. ¿Me queda algo? Comentar. Y comenten, por supuesto. Que yo sé que tú vas a recibir muchos comentarios. Estoy seguro de eso. Yo ya tendré la oportunidad de leerlo. Y lo puedo responder, yo creo también. Bueno, entiendo que sí. Okay. Bueno, pues. Luis, un honor de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y quién sabe si este es el primero. A lo mejor nos falta tema todavía para hacer otro. Hay mucha tela que cortar. Bueno, será en otra próxima entrega. Hasta la próxima.